campeones, hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video y hoy tenemos a nada más y a nada menos que al Spark Live en los pits de Gado Motor, así que ¡corre video! Hoy tenemos entonces en los pits de Gado Motor un hermoso Chevrolet Spark Live con motorización 1.0 litros, modelo 2011, y haciendo una verificación del valor comercial de estos autos en este momento en Colombia, los podemos encontrar en un rango entre 20 a 24 millones de pesos colombianos. Recordemos que en nuestro canal, en un video anterior, ya tuvimos un video de un Spark. Por acá en la parte de arriba voy a dejárselos para que vayan a verlo, donde mencionamos una reseña histórica de lo que ha sido Spark y todas sus líneas de producción, sus características, sus motorizaciones y todo lo que trae en esos años de producción del Spark. Hoy vamos a ser más específicos en qué modificaciones puedo recomendarle que le pueden hacer a este vehículo para mejorar aquellas falencias que fuimos muy explícitos en ese video anterior. Como dato importante, relacionando diferencias entre este Spark y el Spark que tuvimos en el video anterior, en este encontramos aire acondicionado y dirección hidráulica. Mencionando esas modificaciones que se le pueden realizar a este auto para que mejore su desempeño y para que mejore esas falencias que encontramos en el Spark que mencionamos en el video anterior, a este carro le realizaron unas modificaciones en su sistema de escape que va desde la instalación de un header de 4 salidas a una en 2 pulgadas, se le modificó también toda su tubería y se le instaló una de 1,5 pulgadas y se le instaló un resonador de alto flujo, lo cual mejora en una forma notoria lo que sería el tema de su potencia y su torque. Y para mejorar el tema de estabilidad que tanto criticamos en el video anterior, que trae de forma original este carro por traer una suspensión tan suave y flecta mucho en curvas, a este carro se le hizo recorte de espiral en sus 4 espirales de una vuelta y se le complementó realizándole instalación de un ring 15 con una coraza de 185 por 45, mejorando así su agarre y estabilidad tanto en curvas como en velocidad. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir esos motores, y sé que en esta oportunidad les va a encantar muchísimo más por todas las modificaciones que se le han realizado a este carro en el tema de la tubería y su escape. Así que, Sparky, acompáñanos a rugir. Ahora vamos a realizar una corta prueba de conducción en este Spark para constatar que efectivamente estas modificaciones que se le han realizado a este carro brindan esas mejoras que tanto necesitaba el Spark en el video anterior.
Vamos a comenzar entonces con la prueba de conducción para constatar y evidenciar que efectivamente las modificaciones y mejoras que se le realizaron a este carro afecten pues de forma positiva el rendimiento como tal de este Spark. Haciendo el paralelo con relación al Spark que tuvimos en el video anterior, efectivamente se le siente más potencia, efectivamente se le siente más torque a este carro a la hora de acelerar y de despegar el carro como tal. Efectivamente se le acoplan muy bien las modificaciones que mencionamos anteriormente, y también hablando de esas modificaciones que se le realizaron en el tema de la suspensión. Es un carro que se agarra muy duro en curvas, es un carro que mejoró muchísimo su estabilidad, y que, hablando un poco del tema de presupuesto, en general, en las modificaciones que se le han realizado a este carro, puede rondar entre 1.500.000 y 2 millones de pesos colombianos. Técnicamente o básicamente no es mucho dinero para lo que conlleva o para la mejora que trae y le brinda al carro como tal. Entonces, wow, sorprendido cómo se le acoplan de bien estas modificaciones a este carro, súper recomendadas. Quiero dar un agradecimiento muy especial al propietario de este tremendo proyecto. Por aquí en la parte de abajo voy a dejar las redes sociales de este proyecto para que vayan a seguirlo, para que vayan y vean cómo ha sido la evolución del proyecto como tal, y pues dejen mucho amor de parte del equipo de Gado Moto. Y antes de finalizar este video, por aquí en la parte de abajo también les voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y para finalizar, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, suscribirse y compartir para más videos sobre autos. Espera, este video aún no termina, este video continuará.